Ya, ahí está. Gracias, Kenito. Ya. Virus de la influenza. A ver, déjenme ver. Que aquí. Ya. Ya, ahí está. Virus de la influenza. Bueno, el nombre de la unidad, el objetivo de aprendizaje en el que estamos. Vamos al objetivo. Dice, describir la estructura del virus de la influenza, señalando aquellas partes que sufren mutaciones en él. Ya. Y bueno, como siempre, vamos a partir recordando algunos aspectos de la influenza. Ya. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de la influenza? ¿Qué recuerdan de la influenza? ¿Qué dijimos? ¿De qué hablamos? ¿Qué han aprendido ustedes antes? Porque en realidad todos sabemos un poquito acerca de la influenza. Aparte de estas clases, todos saben algo de la influenza. Ya, ¿qué me pueden decir? Que hay distintos tipos. Ya, correcto, entonces vamos a notar. Existen distintos tipos y algunos se acuerdan cuáles eran esos. A, B y C. Exacto, por ahí incluso dicen que hay un tipo de... Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué me dicen por el chat? ¿La influenza es un virus o la influenza es causada por un virus? A ver. La persona que escribió, la influenza es un virus. La influenza es una enfermedad, por lo tanto, la influenza es causada por un virus. Ya, vamos a poner eso y de eso vamos a hablar hoy día, específicamente. A ver, ¿qué me dicen acá? Es causada por un virus, ¿no es cierto, Krishna? Ya, entonces, ya, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? Porque me quiero ahorrar ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos agregar? Podemos hablar de la forma de transmisión, podemos hablar cómo prevenirlo, podemos decir si es grave, podemos hablar cómo se ha distribuido, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene en cuanto a su distribución? A ver, ya, pero háblenme, pues no sean tímidos y tímidas. Es una enfermedad pandémica, correcto, y bueno, es una enfermedad, ha generado pandemias, pandémica y también es epidémica, porque se genera como aparece como una epidemia, ¿no es cierto? En este minuto, eso de que sea estacional, podemos decir que es epidémica, ¿no es cierto? Es... ¿Y no es cierto? Ya. ¿A qué grupo etario, es decir, a qué grupo de edad afecta fundamentalmente? Ya, pero Monse, pero háblame, pues Monse, sin vergüenza. Ya, la Monse dice que se transmite por gotitas, ¿no es cierto? Correcto, una forma como bastante usual de transmisión es a través de estas microgotitas de saliva que se producen y se expulsan al aire por parte de las personas que están enfermas. ¿Qué más? Gotitas de saliva. ¿Y de qué otra forma? ¿Qué otra forma más había? Recuerden también que es frecuente que se pueda transmitir a través de los objetos, ¿no es cierto? Si una perilla, ¿no es cierto?, está contaminada, un vaso, una botella, ¿no es cierto?, fácilmente se puede transmitir.
¿Ya? Bueno, y vamos a poner aquí un gran etcétera porque son hartas cosas más, ¿no es cierto?, que podemos decir, ¿ya?, que se mencionaron en la clase y que ustedes han aprendido, ¿ya? Y que es importante tenerlo en cuenta porque no es una enfermedad que se haya erradicado, que haya desaparecido de nuestro país, es una enfermedad estacional que está apareciendo, ¿no es cierto?, en el otoño, ya comúnmente, y debemos aprender algunas cosas acerca de ella para poder prevenirla, porque puede ser una enfermedad grave. Ya, y aquí hay algunos aspectos, ¿no es cierto?, de lo que estamos mencionando, y es una enfermedad, una infección respiratoria, y que aparece en distintos grupos de edad, ¿ya? Y eso se da a nivel mundial, no está localizada en algunas zonas, ¿no es cierto?, en todo el mundo, ¿ya? Puede ser grave esta enfermedad, incluso provocar la muerte, sobre todo, ¿no es cierto?, en lactantes, ¿ya?, en niños pequeños, bajo los 4 o 5 años, en ancianos, personas de la tercera edad, 65 años para arriba, ¿no es cierto?, y también en pacientes, ¿no es cierto?, con enfermedades crónicas y que están comprometidos su sistema inmune, ¿ya? Entonces, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta a la hora, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que se puede prevenir, por ejemplo, a través de la vacuna, ¿ya? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque es necesario, si hay bebés, ¿no es cierto?, en la casa, si hay personas adultas, tomar todas las precauciones, que se vacunen, porque puede llegar a ser bastante grave, ¿ya? Bueno, y como decíamos, ¿no es cierto?, como mencionó también una compañera, bueno, en el pasado ha causado pandemias, ¿ya? En distintas partes, se generado en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Y se ha creado, ha habido, no se ha creado, ha habido, ¿no es cierto?, una mortalidad importante, ¿ya? Bueno, y actualmente, como mencionaba yo delante, ¿no es cierto?, en cuanto a su distribución, ¿no es cierto?, sigue originando epidemias, ¿ya? Y bueno, eso trae consigo, en realidad uno no lo piensa, pero frente a las enfermedades, eh, cuando la población se enferma, y seguidamente, ¿no es cierto?, la enfermedad que sea, se generan licencias, se generan, ¿no es cierto?, gastos en remedio, en atención médica. Entonces, eso también tiene un costo económico que es importante, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿no es cierto?, para la sociedad, para la población, ¿no es cierto?, es importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a hablar acerca del virus que causa la influenza, ¿ya? Bueno, este virus, como habíamos dicho, pertenece a la familia de los virus que se llama Orthomyxoviridae, ¿ya? Creo que se lee así, ese viridae, ¿ya? Nosotros sabemos que hay tipos de influenza, en este caso son 3 géneros de influenza. Por ahí, si uno busca en algunos textos, aparece que incluso hay un cuarto tipo, que es la D, ¿ya? Pero dentro, ¿no es cierto?, lo que conocemos estaría de la A, B y C, ¿ya? Eh, Provocados, ¿no es cierto?, por esos virus A, virus B y virus C. ¿Ustedes recuerdan eh, algo acerca de estos virus y la influenza? O sea, si son más graves, son todos igual de graves, o son simples, o hay unos más graves que otros. A ver, ¿alguno se acuerda cuál de estas es más complicado o son todas igual? ¿A cuál de las 3 hay que temerle? Bueno, la más temible aquí es la del tipo A, ¿ya? Las pandemias que se han generado son a partir de estas, aparte de que los virus, ¿no es cierto?, el virus tipo A es bastante, tiene la capacidad de sufrir cambios. Y la C, por el contrario, es la menos grave, la que puede dar, ¿no es cierto?, más suave, eh, mucho más, no va a provocar la muerte,
un poco probable que cause la muerte, ¿ya? Bueno, ahora, si bien hay diferencias entre, ¿no es cierto?, estos virus, todos tienen algunos aspectos en común, partiendo por, ¿no es cierto?, que tienen una forma esférica, y por otro lado, ¿no es cierto?, ellos tienen un diámetro, estamos hablando del tamaño aquí, que va más o menos entre los 50 y los 120 nanómetros, ¿ya? Por otro lado, también tienen una envoltura, que es una envoltura lipídica, ¿ya? Y también el genoma que ellos tienen, eso hace referencia a los genes, que en este caso, o si hablamos de material genético, en este caso es ARN, ¿ya? Ahora, yo aquí abajo coloqué, dice un NM, ¿ya? Esto es una unidad de medida, y yo quiero que tengamos en cuenta, en relación a esto, que, bueno, los virus son extremadamente pequeños. Nosotros hemos hablado, yo creo que ustedes lo vienen escuchando igual desde básica, que, bueno, primero estamos formados por células y segundo, las células, casi todas ellas, son microscópicas, ¿ya? Por otro lado, nosotros estamos formados de estas células que se llaman células eucariotas. Son microscópicas también, la mayoría de ellas. Existen otras células que son las procariotas, que constituyen, por ejemplo, las bacterias, están formadas por células procariotas, son más pequeños aún que estas células eucariotas. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de la medida de ellos, del tamaño, usamos otra unidad de medida que es un poco más grande que esto. ¿Ya? Entonces, hablamos del micrón. ¿Ya? A lo que yo voy es que los virus son mucho más pequeños que las propias células. Incluso lo que hemos dicho en varias oportunidades, que no se le olvide eso, que hay virus que atacan a bacterias. Por lo tanto, estos virus se pueden meter adentro de las células. Entonces son extremadamente pequeños. Y como dice ahí, ellos pueden llegar a medir entre su diámetro, entre 50 y 120 nanómetros. Y un nanómetro equivale a una 10.000 millonésima de un, ¿no es cierto?, de un metro. A ver, no es 10.000, es 1.000 millonésimas. 1.000 millonésimas parte de un metro, ¿ya? Entonces, es una unidad muy pequeña y ello puede llegar a medir escasamente entre 50 y 120 nanómetros de diámetro, ¿ya? Ese es el rango más o menos del tamaño del virus de la influenza. En términos generales, los virus son así de pequeños, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Bueno, y aquí yo coloqué algunas cosas acerca en general, ¿no es cierto? Algunos aspectos generales. Nosotros sabemos que dentro de las cepas de la influenza, una de las características, ¿no es cierto?, de la influenza A es que este tipo de virus es bastante cambiante. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que sufre mutaciones. Ahora, en el fondo, lo que sufre mutaciones son el material genético, en este caso el ARN. Y eso además, esa mutación, esas transformaciones, esos cambios que sufre este ARN que ellos poseen como información genética, ¿ya? Va a hacer que las moléculas que se forman a partir de esa información, como son las proteínas que tienen, sufran también modificaciones. Por lo tanto, van apareciendo variedades de estos virus. Y dentro del virus de la influenza hay varios tipos. ¿Ya? Eso es por un lado. Bueno, y como dice aquí, es el único virus hasta acá conocido, porque no sabemos cómo se va a comportar, por ejemplo, más adelante el coronavirus, ya, ¿no es cierto? Que es el único, en este caso, el virus de la influenza, capaz de producir epidemias, ¿no es cierto?, anuales y seguidas. Ya, nosotros sabemos, bueno, una forma de regular eso, hacer que se disminuyan estas epidemias, es vacunándonos. Y hemos mencionado, ¿no es cierto?, que nuestro país tiene planes de vacunación desde el año 78. Y dentro de esos planes de vacunación está, por ejemplo, el virus de la influenza.
Ya, entonces, hay grupos de riesgo, que en este caso, como mencionábamos delante, son, ¿no es cierto?, los niños, los bebés y las personas con alguna enfermedad crónica y los adultos mayores. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, sabemos que, bueno, hay muertes y se estima que más o menos estacionalmente, anualmente, mueren entre 290.000 a 650.000 personas. Eso es harto, solo por esa enfermedad. Entonces, ahora le vamos a agregar a esta lista de muertes, ¿no es cierto?, las que va a provocar el coronavirus, porque, no, como les digo, no sabemos cómo se va a comportar más adelante, si va a producir epidemias. Ojalá que cada cierto tiempo no produzca pandemias, porque en realidad es mucho más, al parecer hasta aquí, más complejo todavía este virus, ¿no es cierto? Más, el coronavirus más todavía. Por lo mismo que estamos mencionando, esto de que el virus, específicamente el de la influenza A, va sufriendo mutaciones, lo mismo que pasa con el del coronavirus. O sea, de por sí los virus tienen la característica que tienen facilidad para cambiar su material genético, en este caso su ARN, ¿ya? Y eso lleva a que si cambia su material genético, cambian las moléculas que ellos generan. Y nosotros reconocemos como algo extraño a esas moléculas que constituyen a los virus, ¿ya? Es lo que llamamos un antígeno. Todo aquello que en nuestro organismo es reconocido como extraño, por ejemplo, nosotros lo llamamos antígeno, ¿ya? Que pueden ser distintas sustancias químicas, por ejemplo, no sé, un remedio que a mí me hace mal, lo que contiene algún alimento, y los agentes patógenos también. Mi organismo lo reconoce como algo extraño, a eso le llamamos en general antígeno. Y el organismo tiene una reacción, ¿ya? Entonces, en el caso del virus de la influenza, se van transformando. Ahora, lo bueno es que, ¿no es cierto?, a nivel mundial existen, ¿no es cierto?, organizaciones que están generando estas vacunas para estos virus nuevos, que yo entiendo que se van generando nuevas vacunas igual para el virus de la influenza. ¿Ya? Entonces, como va cambiando, nos tenemos que ir vacunando todos los años, los grupos de riesgo fundamentalmente. ¿Ya? Y se supone, por otro lado, que la vacuna, por ejemplo, de la influenza tiene como una mezcla para distintas variantes que causan influenza. ¿Ya? Eso, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, sigamos ahora con este virus. Bueno, como dice ahí, el virus, ¿no es cierto?, en su estructura tiene una envoltura lipídica. ¿Ya? Y en esa envoltura vamos a encontrar que están insertadas, están como metidas ahí, ciertas proteínas que son propias de este virus, ¿ya? Que son la hemaglutinina, que esta hemaglutinina, quiero que se fijen acá, miren, la vamos a reconocer con la letra H, ¿ya? Después la neuraminidasa, que la vamos a, o le vamos a poner letra N, ¿ya? De esas hay harto. Y pequeñas cantidades de otra proteína, que la llamada M2. Y esta constituye unos canales iónicos, que por aquí en alguna otra imagen que puse, y en alguna imagen, si ustedes googlean virus de la influenza y van a imágenes, y ven distintas imágenes, por ahí aparece la M2 y muestran, ¿no es cierto?, los famosos canales iónicos. ¿Ya? Entonces, bueno, estas como puntitas rojas representarían, ¿no es cierto?, a la hemaglutinina, y estas otras serían, ¿no es cierto?, las proteínas, la neuraminidasa, ¿ya? Esta y esta. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy haciendo hincapié en esto? El H y el N. A ver, ¿qué se les ocurre? HN no les suena nada conocido, no les hace ruido, ¿cómo se dice? ¿Han oído mencionar algún virus de la influenza alguna vez, aparte de decir la influenza A?
Porque la clase pasada dijo que la influenza tenía sus tipos y creo que tenían esas letras. Y eran, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y de hecho, cuando hablan del virus de influenza se refieren, ¿no es cierto?, la porcina, bla, 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 la gripe aviar, bla, 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 y aparece el H1N1, H3N2, etc. ¿Ya? Y eso lo menciono porque tiene que ver precisamente con estas proteínas que constituyen a este virus. Ahora, entendamos lo siguiente, no solamente en los virus, en las distintas células y seres vivos, las proteínas que nosotros tenemos, porque tenemos diversas proteínas, en el pelo, en la piel, en los huesos, en todos lados, por ejemplo. Esas proteínas se forman a partir de la información contenida en el ADN. Ojo, y en el caso del virus, se forman a partir de la información contenida en este ARN que él tiene como material genético. ¿Ya? Entonces, cuando estos virus mutan o sufren cambios, se está produciendo cambio en el ARN y eso va a llevar a que cambien estas. Y al modificarse, sin dejar de ser hemaglutinina o neuraminidasa, aparecen las variantes de estos virus. Aparecen distintos virus. Entonces, se producen transformaciones partiendo aquí en el ARN y eso lleva a que se produzcan transformaciones en esta. ¿Ya? Bueno, por dentro del virus, ¿no es cierto?, encontramos, dice, la proteína de matriz y más adentro aún, más adentro acá, ya, está este como nucleoide que le llamamos, la nucleocápside, que también está formada de proteína, ya, y que encierra, bueno, es helicoidal, y encierra el material genético. Ya. Ahora, este material genético hablamos del genoma viral, ya, ¿no es cierto?, ácido ribonucleico, ARN, ya, y no es una molécula, sino que son como pedazos de la molécula. Y, bueno, de acuerdo a los estudiados, son como 7 u 8 fragmentos, pedazos, ¿no es cierto?, de este ARN que existe al interior. Ahí vamos a ver luego una imagen. Ahora, este ARN, este ácido ribonucleico, son moléculas, bueno, en este caso son pedazos de moléculas, pero son pedazos grandes de moléculas. Están formados por unas moléculas más chicas que se llaman nucleótidos. Y estos pedacitos, estos fragmentos de ARN, están constituidos por alrededor de unos 12.000 a 15.000 nucleótidos cada uno, más o menos. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y aquí aparece, bueno, aquí está también una imagen del virus de la influenza, pero cortada así como atravesada. Y aquí nosotros podemos distinguir, por ejemplo, esto que está en verde, que serían estos fragmentos de ARN. Y en este caso hay dibujado 8. Decíamos, podían haber entre 7 y 8. Y en blanco están unas enzimas que acompañan, que son las polimerasas. Ellas van a participar para cuando este virus parasite las células y haga que la célula, obliga a que la célula, ¿no es cierto?, empiece a trabajar para ello y se empiece, ¿no es cierto?, a formar estas proteínas y las partes del virus. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo mismo que mirábamos delante. Bueno, la membrana lipídica, ¿no es cierto? Después está esta otra envoltura proteica que encierra específicamente el material genético. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Niños. A ver si hay en el chat alguna preguntilla. No, está desierto y vacío este chat. Bueno. Aquí aparece, ¿no es cierto?, M2, canales iónicos, los que yo les mencionaba. Y tal cual como dice ahí, actúa como un canal. ¿Ya? Bueno, veamos ahora. Nosotros no debemos olvidar cómo se transmite, cómo nos contagiamos del virus de la influenza. ¿Ya? Entonces, el asunto es que cuando ingresa a nuestro organismo este virus, lo puede hacer a través de la boca, lo puede hacer, como muestra ahí, a través de la nariz, bueno, y la boca.
El asunto es que, ya sea que aspiremos la gotita o que a través de las manos, porque tomamos algo que contenía el virus, estos virus van a ingresar y se van a instalar, se van a ir hacia células de nuestras vías respiratorias. Ya aquí se habla de vías respiratorias altas, ¿no es cierto? Bueno, y estas células, porque en el fondo recordemos que los virus, todos, por lo tanto este no es una excepción, todos los virus requieren de células vivas, porque ellos no tienen la maquinaria para poder fabricar, ¿no es cierto?, las distintas partes que lo componen, ¿ya? Entonces, ellos requieren de, como decíamos, de células vivas, ¿ya? Bueno, el asunto es que para que ellos puedan hacer que estas células trabajen para ellos, primero, igual que otros virus, en este caso, primero ellos deben adosarse a las células que van a parasitar. Y en este caso son las células de la vía respiratoria. Ya saben por dónde entran. Entonces, se van a adosar, se van a pegar. ¿Ya? Ahora, estas células a las cuales ellos van a parasitar tienen una sustancia en su membrana, en la superficie de su membrana, que se llama ácido ciálico. Y en realidad las células en general tienen como una cantidad importante de ellas. Y esa sustancia, estos virus la reconocen en la célula y se pegan a esa sustancia. Es como el receptor del virus, ¿ya? Esta sustancia que se llama ácido ciálico, entonces está en la superficie de la célula que ellas van a parasitar. Y eso como, actúan como de receptores y se unen a ellos. Una vez que se han unido, bueno, aquí eso lo dice, es una molécula muy abundante y es un grupo de hidrato de carbono que constituyen a otras moléculas, ¿no es cierto?, que están en la membrana de las células, ¿ya? Bueno, y luego, una vez que se pegan a la superficie de las células, estos van a ingresar. Esta es la célula, aquí está el virus que se pegó y luego esta membrana de la célula se ve como hacia adentro y va a lograr que este virus ingrese por algo que se llama endocitosis y va a quedar adentro, ¿ya? ¿Qué es lo que menciona acá? Una vez que el virus se ha unido al receptor de la célula, entra al citoplasma mediante endocitosis. Esto es la endocitosis. Eso que la membrana se vaya hacia adentro de la célula y va a dejar incluido, ¿no es cierto?, al virus en el interior. Y no va a ser a uno, va a ser a varios en realidad, ¿ya? Bueno, una vez adentro, este virus, como dice ahí, va a liberar su ARN, el cual va a poder meterse al núcleo de la célula, supongamos que esto es lo que está en azul, ¿ya? Y de esta manera, el material genético del virus, ¿no es cierto?, va a provocar que la célula y el material genético de esta célula empiecen a trabajar para él. Y se van a empezar a fabricar fundamentalmente, ¿no es cierto?, bueno, las distintas partes del virus. Ya, sobre todo estas moléculas de proteínas que tiene el virus, como era el caso de la hemaglutinina, de la neuraminidasa y de la proteína M2, ¿ya? Entonces, de esa manera, luego que están, ¿no es cierto?, generadas todas estas partes del virus, ¿ya?, al interior de esta célula, se va a armar este virus y va a poder salir al exterior a través de otro fenómeno que se llama, ¿no es cierto?, yemación, y va a poder salir al exterior finalmente, ¿ya? Bueno, dicho en términos como muy simples, no son procesos en realidad tan sencillos, pero sí para tener una idea de cómo actúa este virus, cómo lo hace para introducirse en estas células, ¿ya? Y, como les digo yo, apoderarse de estas células para que la célula esté trabajando para ello, ¿ya? Bueno, ya aquí está un poquito la explicación de cómo logran cambiar estos virus y transformarse y aparecer estas variedades de virus dentro de cada tipo. Por ejemplo, en el caso del virus de la influenza A, hay varios tipos, ¿ya? Bueno, y ahí sufren lo que se llama, ¿no es cierto?,
los llamados antigenes chief o cambio viral, ¿ya? Lo que pasa es que entre virus distintos pueden intercambiar segmentos de ARN, ¿ya? Inclusive, ¿no es cierto? Como dice, pueden intercambiarlos con otros virus que están parasitando la misma célula, pueden llegar a intercambiarla, ¿ya? Y de esa manera, estos virus, cuando están, como dice ahí, en su reservorio, nosotros hablamos alguna vez de los reservorios, por ejemplo, un individuo enfermo, una persona enferma es un reservorio. Pero en este caso nosotros sabemos, y habíamos mencionado en la clase pasada, que estos virus se generaban en los animales, y de los animales pasaban a las personas, ya sea de las aves, por ejemplo, de los cerdos, y una serie, sobre todo, de mamíferos, ¿ya? Entonces, esto se ve aumentado, ¿no es cierto?, ¿ya? Cuando nosotros en algunos lugares, por ejemplo, puede ser una granja donde hay diversidad de animales, pudiendo estar enfermo, y de ahí, ¿no es cierto?, se puede cambiar, modificarlo y generar virus nuevos. ¿Ya? Eso facilita bastante que se produzcan estos cambios en los virus. ¿Ya? Y aquí hay una imagen que muestra precisamente eso. Bueno, dice, los virus de la influenza están constantemente sufriendo variaciones, sobre todo en sus tipos de proteínas, en la hemaglutinina y en la neuraminidasa. ¿Ya? Al ir ellos cambiando, eso los hace como más resistentes a nuestro sistema inmune, a nuestros mecanismos defensivos. Entonces aquí hay una imagen que muestra eso. Quiero que se fijen ustedes en esto. Dice intercambio de genes entre dos subtipos de virus de la influenza A. Y se genera un tercer tipo. Entonces tenemos el virus H1N1. Estas, ¿no es cierto?, son las proteínas, la neuraminidasa y la hemaglutinina. Ya. Después está el otro virus, que es distinto, también tiene lo mismo, pero con algunas características distintas. Ahora, esto sería el material genético. Entonces, ellos intercambian información, pedacitos de ARN, y generan un virus completamente nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un virus frente al cual nosotros no tenemos mecanismos defensivos, y esto nos va a provocar enfermedad. Entonces, el hombre ha ido descubriendo eso y va generando todos los años, al parecer, vacunas que son distintas con estos virus nuevos. ¿Ya? Y probablemente, si ustedes lo piensan, con el coronavirus va a haber que hacer exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo, insisto, cómo se comporta, si, ¿no es cierto?, nos va a cubrir contra varias cepas o variantes, etc. Ya. Bueno, y eso es lo que se conocía, ¿no es cierto?, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, como variación antigénica. Ahora, nosotros reconocemos, digo nosotros, pensemos por ejemplo, las personas a estas proteínas las reconocemos como extrañas, ¿ya? Y nosotros las podemos, reaccionamos, ¿ya? Eso es lo que sería el antígeno, ¿ya? Este tiene un tipo de antígeno, este tiene otro. Y resulta que al combinarse esto, aparece un tercer tipo de virus con otro tipo de antígeno. Entonces, ya mi organismo estaba preparado cuando había conocido esto, pero ahora tiene un tercer tipo. Como no tiene mecanismos defensivos todavía, ya los va a empezar a preparar, es cuando yo me voy a enfermar y me puedo enfermar más gravemente por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y ahí lo mismo más o menos, lo que mencionábamos, ¿no es cierto?, con un poquito más de detalle en la diapo anterior. ¿Ya? Bueno, y aquí unas preguntillas, ¿no es cierto?, en estos minutitos que nos queda. Dice, ¿cómo ingresa el virus de la influenza a las células que parasita? ¿Cómo ingresa? ¿Cómo ingresaba? A ver, ¿qué tenía que pasar para que pudiese ingresar? ¿Qué tenía que ocurrir primero? A ver. Ya, bueno, vamos a la otra. ¿Qué tienen en común todos los virus de la influenza?
¿Cuáles son los aspectos generales que podemos mencionar de ellos? A ver si me ayuda la Montserrat, por ejemplo, no, Elías. Ariana, ¿cuál es la forma de todos los virus de la influenza? ¿Cómo es la forma? Es de forma como esferoidal, creo que era. Exacto, esférica, como una bolita. ¿No es cierto? Eso tienen en común, la forma. ¿Qué otra cosa tienen en común? El diámetro, creo que era. Sí, el tamaño, ¿no es cierto? Que va oscilando entre los 50 y los 120 nanómetros, ya, por ejemplo. ¿Algo más? ¿Qué otra cosa tienen en común? Ya. Estructuras principales del virus. ¿Cuáles serían las partes como principales y que son muy importantes? ¿Cuáles serían? A ver. Que tiene envoltura lipídica. Ya. Eh, ¿Cuáles eran las partes que yo mencioné que mi organismo las reconoce como extrañas y que pueden ir cambiando los virus y eso hace que aparezcan cepas distintas o variantes de esos virus? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esas? Las proteínas. ¿Alguno se acuerda del nombre de esas proteínas que están en la superficie? Están metidas así en esa capa lipídica. Las espículas. Esas como espículas, por ejemplo, ¿no es cierto? Las proteínas que era la hemaglutinina y la neuraminidasa y la M2, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene que el virus de la influenza sufra cambios? ¿Qué importancia tiene eso? ¿O no es importante que cambie? Si cambia, ¿a qué estamos expuestos nosotros, por ejemplo? A nuevos virus o algo así. A nuevos virus, pues, ¿no es cierto? A variantes, a influencias con algunas variantes. Y eso puede ser muy peligroso para nosotros. Muchas gracias a aquellos que participaron. Ya, niños, preguntas, dudas de lo que dijimos. ¿Muy difícil? ¿Muy complicado? ¿Difícil? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, ¿qué fue lo que estudiamos hoy día? ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué conocieron hoy día? Estructura de la influenza. Perdón, La estructura. la estructura, ¿no es cierto?, del virus de la influenza, ¿ya? Eso fue fundamentalmente. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? ¿Qué otra cosa vimos que es importante? Bueno, los cambios que pueden sufrir estos virus. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, niños. Muchas gracias. Participaron un poquito más que la semana pasada, se los agradezco. Ya nos queda súper poquito. Recuerden ir repasando, ir estudiando y teniendo sus apuntes al día, porque eso va a servir de todas maneras, sobre todo para las evaluaciones. Ya. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Recuerden que están aumentando los casos. Ya. Así que a cuidarse. Gracias, Kenito. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe.